Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico especialista del Hospital de la Mujer. Como siempre, tenemos el agrado de compartir en vuestros hogares con su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de hablar de un tema trascendental, el del síndrome o síndrome de Down. Se trata de una alteración cromosómica, no es una enfermedad. Nos los va a decir además seguramente nuestro invitado. Es un síndrome que hay que conocerlo porque es de las patologías cromosómicas que más frecuentemente afectan a nuestra población en general, en el mundo y en el país. Para ello, hemos convocado al profesor doctor Gonzalo Taboada López. El profesor Taboada es profesor emérito de nuestra facultad. Fue director del Instituto de Genética, pero además su fundador. Y fue, por 2 oportunidades además, rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Él cumplió funciones como ejecutivo del CV y actualmente detenta la presidencia de la Academia de Ciencias de Bolivia. Es por lo tanto una autoridad, un personaje realmente admirable, y con él hemos de hablar de este tema tan importante. En un segundo momento le vamos a preguntar sobre aspectos inherentes a la problemática universitaria. Habida cuenta de que en pocos días, en concreto el 7 de abril próximo, se van a llevar a cabo las elecciones para elegir a nuestras máximas autoridades. Entonces creo él es una persona autorizada para hablar de ello. Pero además él estará participando en esta fiesta democrática. Amigos, no más palabras, permítanme ir a un corte y al retorno hablaremos con nuestro invitado. En instantes vuelve la programación de TVU. Medidas de bioseguridad. Estas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso correcto del barbijo. Las mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados, como tiendas y oficinas. Recuerda lavar el barbijo de tela con detergente y agua caliente o hirviendo durante 1 minuto al menos una vez al día. Las mascarillas de 3 capas deben usarse en lugares al aire libre. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de barbijos con válvulas de exhalación, ya que al abrirse para facilitar la respiración, permiten el ingreso del virus. Cuando recibas visitas debes usar barbijo y mantener o no tu sana distancia. Cuando realices actividad física intensa no es necesario el uso del cubrebocas, ya que este disminuye la capacidad de respiración. Mejor mantén una sana distancia y asegúrate de que haya una buena ventilación. El uso del barbijo en niños menores de 5 años no es obligatorio y la decisión de usarse en niños de 6 a 11 años debe basarse en los factores de riesgo existentes. Los visores o caretas son una medida adicional al barbijo. Deben cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día.
importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Gonzalo Taboada López. El profesor Taboada es profesor emérito de la Facultad de Medicina, pero como señalamos anteriormente, creo que es muy importante volver a reiterar. Él fue el rector de la Universidad Mayor de San Andrés en 2 oportunidades, con gestiones indudablemente incomparables. Pero además él fungió como secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, cargo que prácticamente por primera vez y única ejerció un representante de la UMSA. El doctor Taboada actualmente es presidente de la Academia de Ciencias de Bolivia y el último cargo que desempeñó estuvo relacionado precisamente con la dirección del Instituto de Genética de la Facultad de Medicina. De hecho, quiero decirles que el profesor Taboada además fue su fundador hace muchos años. Por lo tanto, nos sentimos totalmente privilegiados de poder compartir este espacio con tan digno personaje de la Universidad Mayor de San Andrés. No más palabras, permítanme saludarle al profesor Taboada y presentarles. Gonzalo, muy buenos días. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para hablar de este tema tan trascendental e importante como es el síndrome de Down. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por esta invitación. Realmente nos sentimos honrados por la misma y a través tuyo queremos saludar a los televidentes que te acompañan en un programa que tan prestigioso. Muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Hemos de hablar del síndrome de Down, amigos, y en un brevísimo contexto, porque el tema es indudablemente apasionante y muy largo, deberé recordarles que el 21 de marzo último pasado, hace poquitos días, se conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down. Día que fue designado la Organización de Naciones Unidas desde hace más o menos 10 años, precisamente tratando de reconocer, entre muchas otras cosas, los derechos que tienen estos compañeros, estos seres humanos que nacen con una alteración cromosómica que en ningún caso significa una enfermedad. Pero eso nos va a explicar el profesor Taboada. Querido Gonzalo, para entrar definitivamente en tema, ¿qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down, ya concebido de manera actual, es una variante cromosómica en la que se añade por un proceso que tiene relación con la fecundación un cromosoma 21. Nosotros, la mayoría de la población humana tiene 46 cromosomas, 21 pares en concreto, más un cromosoma X y un Y para los varones y doble cromosoma X para las mujeres. Las personas con síndrome de Down
tienen 47 cromosomas. Y de estos 47 cromosomas tienen 3 cromosomas 21, que son unos cromosomas pequeñitos que están al final de la estructura cromosómica cuando se les ordena, y esta es lo que les da las características frecuentes y típicas que encontramos en el síndrome de Down, que es semejante en todas las especies o todos los grupos humanos sin variación. Gonzalo, ¿cuán frecuente es la presentación de este síndrome en la población en general? Y si hay algunas variantes respecto de la edad, que es de lo que más se habla. La frecuencia habitualmente se presenta con un niño con síndrome de Down recién nacido cada 700 recién nacidos, con variaciones más o menos pequeñas dependiendo la población y la frecuencia y la edad de embarazo que tengan en esas poblaciones. Este síndrome de Down se presenta con mayor frecuencia en los embarazos que están pasando los 35 años para arriba, en mujeres en general, pero también aparecen en todas las edades. Y cuando identificamos niños con síndrome de Down, recién nacidos con síndrome de Down, en mamás muy jóvenes, debemos buscar una variante de este síndrome de Down que se debe a la presencia de una translocación de 2 cromosomas 21 unidos por sus extremos pequeños y que dan como resultado 46 cromosomas y 3 síndromes de Down, de los 3 cromosomas 21, de los cuales uno está libre y 2 están unidos entre sí. Es una variante frecuente también entre los niños y los recién nacidos con síndrome de Down, que suele verse más en mujeres de edad más temprana. Totalmente de acuerdo. Fíjate, tú y yo trabajo con las señoras durante su embarazo y no hay duda ninguna de que, revisada la literatura, por ejemplo, las señoras que tienen más de 35 años prácticamente duplican la frecuencia de presentación. Si es uno en 700 en la población en general, estas ya tienen uno en 350. Y cuando tienen arriba de 45 años, esto sube a 1 en 50. Ya es población de riesgo a la que nosotros casi siempre dirigimos ciertos esfuerzos para detectar tempranamente durante la gestación estos síndromes. Está muy, muy claro. ¿Hay alguna etiología que se conozca a la que se atribuya la presencia de este síndrome, Gonzalo? Tú nos has hablado de variantes, hemos hablado de la edad. ¿Hay algún otro hecho trascendental para poder, digamos, poner atención y buscar este o estos factores? En el síndrome de Down habitual tiene relación con la edad de la mamá, con más frecuencia, porque la estructura y la fisiología de la producción de células reproductivas en la mamá tienen una particularidad muy especial. Todas las mujeres nacen y van desarrollándose, y el momento del nacimiento tienen su preóvulo en una etapa que le llamamos prometafase, y se mantienen en esa etapa durante toda la vida. Por lo tanto, si una mujercita empieza a ovular a los 9 o 10 años, ese preóvulo ya tiene una edad de 9 a 10 años. Y si ovula a los 35 años, va a tener 35 años. Si ovula a los 45, va a tener 45 años. Pero lo que ocurre es que las estructuras internas que deben transportar los cromosomas
a los dos polos de la célula dividida. Sufren un deterioro por la edad. Y esto hace que se dirijan a un óvulo específicamente 2 cromosomas Y21 y al otro polo que va a dar otro óvulo que es inviable, no lleva cromosomas 21. Ese es el origen de este proceso, el envejecimiento que se da a todo nivel, pero principalmente en esta estructura tan particular que se presenta en la fisiología y biología de la mujer, que es la que lleva a que por este envejecimiento aparezcan en edades más posteriores mayor cantidad de recién nacidos con niños, ¿no? Y niños con síndrome de Down, personas con síndrome de Down. Gonzalo, fíjate tú, no solo ello, a la tercera semana de vida intrauterina, cuando el embrión es sumamente pequeño, pocas células, ya existen las células primordiales. Y genéticamente está establecido que se diferencien para ser niños o niñas y serán óvulos o serán espermatozoides cuando desarrollen. Es decir, desde esa época ya están estas células que se van a multiplicar hasta el 5º mes de vida intrauterina, más o menos una gran cantidad, unos 7 millones de células, y a partir de ahí se va perdiendo grandes cantidades de estas células, al punto de que, como tú dices, cuando nace la niña ya tienen una edad más o menos de 8 meses mínimamente, y ya no son tantos millones, ya son solo 400,000 que se van agotando como 1,000 mes a mes. Entonces, distinguidos amigos, el profesor Taboada nos ilustró con absoluta claridad qué es lo que realmente pasa, porque no se reproducen los óvulos en la vida extrauterina. Es como una cuenta bancaria que se va agotando y el último óvulo que queda es el de la edad de la paciente, indudablemente más 3 semanas desde su gestación y punto. Gonzalo, siempre ha sido la preocupación hacer un diagnóstico. A pesar de que en Bolivia la legislación no prevé ninguna justificación para interrumpir un embarazo en problemas cromosómicos, de malformaciones y otros en los niños, en los productos de las embarazadas, cada vez más la gente quiere saber el estado de sus futuros hijos. En el control prenatal cada vez más se está incorporando el tamizaje en el primer trimestre. Nosotros echamos mano, por ejemplo, de una ecografía. Para decir algo, buscamos algunas particularidades en la cabeza, en el cuello, en la cara de estos fetos chiquitos, a las 11 a 13 semanas. Cuando hay algo por ahí positivo, entonces hay un esquema de trabajo donde se buscan otras hormonas, etc. Y finalmente, cuando ya esto orienta completamente a el problema, recurrimos a la búsqueda del precisamente el servicio del Instituto de Genética, precisamente para que nos confirmen el diagnóstico. ¿Cómo confirman? ¿Qué se hace, Gonzalo, para confirmar el diagnóstico de esta trisomía? Lo que hacemos en el instituto, con cooperación de nuestros colegas ginecobstetras, es la obtención del líquido en el que está suspendido nuestro embrioncito en crecimiento. Pero este embrioncito es posible obtener en las células que se desprenden de la piel, porque las van cambiando a gran velocidad porque están en periodo de crecimiento y maduración. Y las células de la piel son células que pueden reproducirse fuera de la estructura de la matriz que está guardando el niño para su crecimiento,
en laboratorio y con medios de cultivo adecuados. Esto ocurre hasta la 16 semana de embarazo. Por lo tanto, lo ideal es tomar a las 16 semanas de embarazo a través de una punción de líquido amniótico de manera directa células y líquido que está en el entorno del embrioncito, porque son células activas en su proceso de división. Pasado este proceso, ya la piel empieza a tomar características de adulto y ya las células de la piel que se desprenden ya son células que le llamamos queratinizadas, es decir, ya células que ya no se dividen más y ya no pueden conducirnos a un diagnóstico prenatal porque no conseguimos su división en líquido de estas células en un líquido de laboratorio en la que la cultivamos, en un líquido de cultivo. Porque ya son células adultas prácticamente, aunque no haya nacido todavía el niño, porque van formando la caparazón de la piel, que es una protección permanente y hasta la conclusión de la vida de todas las personas. Esto nos permite en cultivo identificar y contar y saber cuántos cromosomas tiene ese niñito que se sospecha, para descartar o afirmar la presencia o no de los 3 cromosomas 21 y identificarlos como un niño o una persona que está portando un síndrome de Down. Este es el procedimiento, pero hay un procedimiento de tamizaje que es muy preciso y que lo hacen de manera permanente ahora todos nuestros colegas dedicados a la ginecobstetricia y a la atención de las mamás en embarazo. Esto ayudó muchísimo a identificar niños que están padeciendo esta enfermedad. No es una enfermedad, esta variante humana de la raza humana, que es una variante, no es una enfermedad. Muchas gracias. Claro. Eso es lo que te íbamos a preguntar precisamente. Nos has aclarado, no es una enfermedad, es una variante cromosómica y como tal tiene muchas repercusiones. De ello vamos a hablar en el siguiente segmento. Por eso, distinguidos amigos, permítanme ir a un corte y volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU. Manejo de residuos domiciliarios COVID-19. A continuación, algunas medidas que deben aplicarse en hogares que hayan sido afectados por el COVID-19 y que también pueden replicarse en hogares donde se desechen elementos de protección como cubrebocas. Habilitar un contenedor diferencial en la medida de lo posible que tenga una bolsa roja, la cual nos indica que se tratan de residuos potencialmente contaminados. Los barbijos, papeles, guantes y otros desechos serán acumulados en el contenedor durante el transcurso de todo el día. Es importante que estos residuos especiales no se mezclen con los residuos orgánicos ni los reciclables. Tomando las medidas de bioseguridad correspondientes para la protección, vamos a sacar del contenedor la bolsa llena de residuos, la vamos a amarrar y desinfectaremos. Posteriormente la introduciremos en otra bolsa, la cual también desinfectaremos y la mantendremos en nuestro hogar 3 días. Después la llevaremos al contenedor más cercano o esperaremos al camión de basura. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, hemos de seguir conversando con nuestro invitado, el profesor doctor Gonzalo Taboada, médico genetista, profesor emérito de nuestra facultad. Gonzalo, es prácticamente común denominador encontrar a los niños con síndrome de Down que tienen déficit en el orden intelectual, de diversa variedad. Pero además encontramos en muchos, no en todos, también alteraciones en otros sistemas. Por ejemplo, en el cardiovascular, por ejemplo, en osteotendinoso, etc. ¿Podrías decirnos de forma sucinta por qué ocurren estos problemas en estos niños? Se atribuye, y creo que es la deducción absolutamente correcta y probada, que se debe a la presencia de los 3 cromosomas de 21, porque se presentan triple dosis genética de ciertos elementos vinculados con estas características típicas de las personas de síndrome de Down. Tienen una fasis muy típica, reconocible bajo cualquier circunstancia en cualquier grupo humano, sean afro-bolivianos, en Bolivia estamos hablando, sean descendientes de grupos de China, Japón, los nuestros nativos, europeos, españoles, todos tienen rasgos parecidos y son fácilmente identificables en esta su estructura. También es responsabilidad de la triple dosis genética del cromosoma 21 que genera esta conformación. Producen también lesiones del corazón muy típicas de estas personas con síndrome de Down, y lo más frecuente es la comunicación interauricular y otras malformaciones a veces un poco más complejas. Y por supuesto la flacidez muscular, la flacidez articular, la talla relativamente de menor tamaño, y con esto por supuesto la deficiencia de capacidades para el aprendizaje, que es muy variado, va desde muy severo hasta relativamente mediano, y lo que habitualmente se hace es estimular físicamente inicialmente, porque el estímulo físico contribuye a las interconexiones cerebrales, que serían las que estarían en menor cuantía en estos niños con síndrome de Down, en estas personas con síndrome de Down, y además del estímulo físico, un estímulo especial en las propuestas de enseñanza y aprendizaje. Es decir, requieren de una mayor atención para enseñarles destrezas, habilidades manuales, capacidades físicas y por supuesto capacidades intelectuales que los ayuden a un desempeño y a una habilidad de sostén y de autoatención mucho más intensas si no se hiciera absolutamente nada. A propósito, Gonzalo, solo de este modo yo me puedo explicar cómo es que se ha alargado tanto la esperanza de vida de estos niños. Yo recuerdo que históricamente en los años 30, 40, de 10 años no se esperaba que pase. Más o menos por los 60, la esperanza se duplicó. En los 70, 80, casi con admiración veíamos que pasaban los 50. Hace 10 años eran 60. Hoy, Gonzalo, ¿hasta qué edad pueden vivir estos niños? Pasan los 60 años, algunos alcanzan edades mucho mayores, de repente hasta por encima de los 80 años. También la tecnología y la medicina ha avanzado muchísimo y de repente corrige y ayuda a desarrollar
sus capacidades de autodefensa, que antes no había manera de estimularla de manera concreta. Ahora, la alimentación, la actividad física a la que se los somete en términos de recuperación y fisioterapia, el aprendizaje permanente que se los somete, muestra que hay personas con síndrome de Down que inclusive pueden gerentar pequeños negocios y desarrollarse como empresarios pequeños para su automantenimiento. Realmente extraordinario cómo el apoyo ahora hace de que estas personas sean incorporadas fácilmente en las actividades financieras y económicas para la autosustentación y para cooperación familiar. Ya no son un problema, ya no son personas que no tienen habilidades y que no responden y no pueden insertarse activamente a la vida económica. Ahora sí lo pueden hacer, y estamos viendo que niños que inclusive, personas con síndrome de Down que manejan hasta 2 idiomas con facilidad, y se pueden comunicar en 2 idiomas. La medicina está contribuyendo a aquello, y creo que es una esperanza para mostrar que la medicina, desarrollándose de esta manera en términos tecnológicos y científicos, va a llevar a otras cosas, a otros elementos que puedan de repente corregir en la especie humana, en la raza humana, de este tipo de variantes. Gonzalo, desde el Instituto de Genética yo sé que coordinan ciertas actividades con grupos organizados. ¿Podrías, por favor, darnos una información también muy breve sobre ello? Claro que sí, hay asociaciones de padres con personas con síndrome de Down y personas con síndrome de Down que mantienen este tipo de relación de cooperación. La cooperación social ayuda muchísimo y se ha mostrado que realmente coopera a que las personas diferentes interactúen de manera horizontal y de manera abierta con las personas que no son, que no tienen estas variantes. Y ahora tenemos estos grupos que sí cooperan. La Asociación de Padres de Familia con Síndrome de Down, que maneja una colega nuestra del Hospital del Niño, una colega nuestra, esposa de un colega nuestro también. Ella es brasilera, nacionalizada boliviana. Ella es la que dirige esto, a partir del Instituto de Genética. La orientamos allá, orientamos a las familias cuando se hace el diagnóstico en nuestro instituto, y cooperamos de esta manera que todos los que participan además ayuden a cooperar a este desarrollo que han alcanzado ahora los niños y las personas con síndrome de Down, que les permite ser independientes y autosustentables. Gonzalo, para concluir este segmento, ¿qué tú les recomendarías con la experiencia que tienes, con el trabajo realizado por el instituto, por las colegas que están tan vinculadas con la familia y los niños y jóvenes que padecen de este problema? ¿Qué tú les aconsejarías cuando se encuentran con que nace un niñito con síndrome de Down? Les comentamos siempre que este no es un problema si se lo afronta de manera conjunta con la familia. Pero afrontar con la familia y que la familia coopere también significa que los papás no descuiden a los otros niños si tuvieran muchos niños o más niños dentro de la familia. El dedicarse solamente a ayudar a la persona o al niñito que ha nacido con síndrome de Down y descuidar a los otros va a crear otro tipo de problemas. Entonces, la recomendación es participar de estas asociaciones, darle una ayuda un poco mayor que los niños, que sus otros hijos, cooperarlos en el aprendizaje, en el desarrollo psicomotor, para que aumenten sus conexiones cerebrales, enseñarles actividades manuales, de repente enseñarles una actividad artística. Hay personas con síndrome de Down que son violinistas, son guitarristas, desarrollan muchas habilidades.
y que van a sentir que además las personas con síndrome de Down por sí solas son muy afectivas y son muy prendidas y cariñosas de la familia. Por lo tanto, la retribución de la persona con síndrome de Down contribuye a la consolidación de la familia en términos afectivos. No hay que desesperarse, hay que trabajar con ellos, pero no descuidar al mismo tiempo la relación con los otros niños y los otros hijos que tuviera la familia. Pero sobre todo aprender a no echarse la culpa. La pareja no debe culpar ni a una ni a otra parte de la conformación de esta familia. Ninguno de los dos tiene la culpa, ni la mamá ni el papá. Este es un problema que deviene de la naturaleza misma, que tiene estas variantes no solamente en la raza humana, también en los animales, y esto hay que recibirlo como tal, como una variante que hay que ponerle un poco más de atención. Nadie es responsable, y al mismo tiempo de ponerle atención, no descuidar a los demás hijos de ese grupo familiar. Gonzalo, muchísimas gracias realmente por este punto de vista y consejo a la vez. Una última pregunta para cerrar este segmento, porque en el otro vamos a variar 180 grados nuestra conversación. Vamos a hablar de la Universidad Mayor de San Andrés, la que tanto tú conoces por tu vivencia y tus aportes en ella en distintas condiciones. El Instituto de Genética en este momento, ¿qué prestaciones le da a los colegas, a las familias que requieren de servicios en esta área, en el área genética? Y quisiéramos que nos digas si cualquier persona, cualquier colega, cualquier institución, clínica, hospital, puede recurrir al instituto. El instituto presta como servicios diagnóstico de los problemas genéticos, incluyendo esta variante de los síndromes de Down y otras variantes cromosómicas que se presentan con la frecuencia correspondiente a nuestra población y en la dimensión del tamaño de nuestra población. No tenemos menos, tenemos un porcentaje idéntico, como si fuéramos 120 millones. En número van a ser más, pero van a estar presentes. Cualquier proceso genético, ayudamos a resolverlo, a identificarlo y de repente a orientarlo adecuadamente. Cooperamos también con nuestros colegas en el diagnóstico prenatal después del tamizaje que se hace ahora, que no es invasivo. El tamizaje muestra cómo debe diagnosticarse. Si se tiene sospecha, ya se entra en el proceso de invasivo, que es el proceso de diagnóstico prenatal en líquido amniótico para identificar los cromosomas de los niños que están en concepción. Y por supuesto cooperamos a identificar todos los elementos en una rama que se llama genética toxicológica, todos los elementos que podrían ser tóxicos y que de repente sea responsable de algún elemento concreto, de alguna patología concreta en los demás. Buscamos, por ejemplo, en alteraciones de conformación cromosómica y conformación morfológica de espermatozoides. Si estos están en contacto con un ambiente tóxico, identificar si este elemento tóxico tendría relación con estas alteraciones morfológicas en los espermatozoides que genera parejas infértiles o estériles. Ayudamos en muchas cosas y el instituto está abierto, cualquiera puede ir, pero habitualmente vienen con indicación directa de nuestros colegas ginecobstetras, colegas en medicina interna, colegas en las diferentes especialidades. Puertas abiertas, trabajo con la población y con mucho afecto y como siempre hacemos los médicos, con efectividad correspondiente. Gracias, Gonzalo. Realmente el instituto, yo recuerdo, era un instituto que hacía poquísimas cosas al inicio, pero realmente ha desarrollado de forma magnífica
en estos años que han transcurrido desde la fundación, desde cuando tú volviste y decidiste trabajar en esta área porque en ello te habías formado. Amigos, hemos de hacer una pausa y al retornar hemos de seguir conversando con el profesor Taboada, pero para hablar ahora de un otro tema, el tema de la universidad. Permítanme ir un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Medidas de bioseguridad. Estas son medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el uso correcto del barbijo. Las mascarillas no médicas deben usarse en lugares cerrados, como tiendas y oficinas. Recuerda lavar el barbijo de tela con detergente y agua caliente o hirviendo durante 1 minuto al menos una vez al día. Las mascarillas de 3 capas deben usarse en lugares al aire libre. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de barbijos con válvulas de exhalación, ya que al abrirse para facilitar la respiración, permiten el ingreso del virus. Cuando recibas visitas debes usar barbijo y mantener o no tu sana distancia. Cuando realices actividad física intensa no es necesario el uso del cubrebocas, ya que este disminuye la capacidad de respiración. Mejor mantén una sana distancia y asegúrate de que haya una buena ventilación. El uso del barbijo en niños menores de 5 años no es obligatorio y la decisión de usarse en niños de 6 a 11 años debe basarse en los factores de riesgo existentes. Los visores o caretas son una medida adicional al barbijo. Deben cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. Sé responsable, la salud de tu familia está en tus manos. Continúa con la programación de TVU. Amigos, ahora le hemos de pedir al doctor Gonzalo Taboada que nos brinde unos minutos para hablar de algo que va a ocurrir enseguida en nuestra querida universidad, la elección de sus principales autoridades. El doctor Taboada es un candidato que ha de terciar en estas elecciones y definitivamente su experiencia, su compromiso y vida desarrollados en nuestra alma mater le permite ver seguramente de forma clara, amplia, la problemática de la universidad, pero fundamentalmente, más que hacer diagnósticos de cómo estamos o no y de echarle la culpa a todos, ¿qué se puede hacer en lo inmediato y en lo mediato para resolver estos problemas que todos pregonan, que nadie demuestra fehacientemente y que a todos auguran que nos tiene que ir mal? Nosotros confiamos plenamente en la universidad. La universidad en un momento era la principal, la más importante, para decirlo mejor, de todo el sistema universitario. Hoy yo no sé si podemos ufanarnos de lo mismo, pero no hay duda que han habido muchos factores, hasta esta de la patología que a todos nos preocupa, COVID-19, que también ha conspirado. No más palabras de mi parte. Distinguido Gonzalo, quisiera que por favor te dirijas a la comunidad universitaria primeramente, y obviamente se va a extender a la familia, porque siempre he pensado que en la familia boliviana, en la familia paceña, todos tenemos algún pariente, algún hijo, alguna persona vinculada que es parte de la UMS. Por eso a veces jugamos todos, inclusive los que no estamos en la U. ¿Cómo ves la U y por qué te motivaste a candidatear tomando en cuenta tu extenso currículum, tu magnífico desempeño en cada cargo, en este momento tan especial, crítico podríamos decir inclusive, que vive la U y la sociedad y el país? Y muchas gracias por la pregunta, querido Gustavo. La universidad
está en crisis y tiene crisis de diferente dimensión, magnitud y en diferentes áreas. Estamos entrando en una crisis financiera compleja que hay que empezar a buscar la forma de resolverla para que siga trabajando y siga manteniendo las actividades que se han programado. Esta crisis también tiene una relación directa con la pandemia, porque ha cerrado la actividad financiera un tiempo largo y la mantiene ahora en los niveles bajos, y la universidad vive del impuesto que generan los procesos financieros en general. Al mismo tiempo, el gobierno está en problemas económicos y ha dejado de transferir las cuotas correspondientes desde enero. Y por último, el impuesto directo a los hidrocarburos también ha bajado. Por lo tanto, ha afectado económicamente de manera profunda a la universidad y requiere correctivos en la administración de los recursos y en la programación del uso de los mismos, generando prioridades que lleven primero a mantener una universidad abierta, las actividades de la universidad continuadas, principalmente investigación e interacción social, y por supuesto la actividad de enseñanza-aprendizaje, con la apertura siempre y de manera permanente a la juventud nueva que sale de los colegios a nivel de bachillerato. Este es uno de los problemas de la crisis. El otro problema de la crisis devino del cierre de las actividades presenciales. Ya no estamos haciendo actividad presencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora debemos hacer una actividad virtual. Trabajamos con esfuerzo inicialmente de docentes y estudiantes en los procesos de enseñanza virtual, pero que está usando de repente el lenguaje y estructura comercial. Lo estamos haciendo a través de Google, en lo mejor de los casos a través del Zoom. Esto lo hace abierto, complejo, y además tiene un costo. Si bien los docentes ponemos con mucho agrado el esfuerzo personal, es el costo para nuestros estudiantes, que a veces no tienen las capacidades para mantener este contacto de virtualidad, y ni siquiera las condiciones en la casa para hacerlo. Por eso, otro de los problemas a resolver inmediatamente es la construcción de una plataforma virtual que nos permita a la universidad, sobre la base de un eje académico, construir una administración eficiente y que permita alcanzar todas las carreras con una enseñanza de carácter virtual que nos permita avanzar en el tema. Pero esto también genera otro problema en la universidad, y es el problema de que la no presencia no se puede dar en todas las facultades y carreras. En odontología, por ejemplo, medicina, biología, bioquímica, el área tecnológica e inclusive el área social requiere de cierta actividad presencial. Por lo tanto, hay que resolver el problema, volver de una virtualidad secante a un proceso de enseñanza, aprendizaje que esté equilibrado, pero que al mismo tiempo proteja al estudiante, docente y administrativo de un contagio que va a ser muy peligroso, y es muy peligroso con esta pandemia del COVID. Hemos tenido muchos muertos, docentes, administrativos y estudiantes. Entre docentes y administrativos hemos pasado de 80 personas que han fallecido, y yo ya revisado, por lo menos llegamos a la docena de estudiantes que han pasado por este problema y han fallecido. Esto requiere buscar de manera precisa cómo proteger a la población universitaria, pero al mismo tiempo proteger a la población universitaria en el retorno a su casa para que no lleve el virus. Y eso debe hacernos pensar en un proceso de vacunación rápida
generando una visión de estrategia, de institución estratégica a la universidad para vacunar estudiantes, docentes y administrativos. Esto nos permite, por supuesto, abrir la virtualidad hacia una actividad presencial de manera más rápida. Estos son los problemas que estamos enfrentando ahora y, por supuesto, la propuesta que traíamos para ponerla otra vez la universidad en los niveles que estaba desarrollando. La universidad ha perdido cierta capacidad. Éramos una universidad líder del sistema, líder en enseñanza, líder en investigación. Esto ha bajado definitivamente. Por lo tanto, la propuesta nuestra es recuperar ese nivel que tenía e inclusive subirlo por encima. Al mismo tiempo hemos perdido actualidad, ¿no? En muchas de las áreas de formación profesional no estamos actualizados, por lo tanto debemos actualizar, y esta actualización es parte del programa que tenemos. Y por supuesto, un tercer elemento, la universidad tiene que abrirse, tiene que otra vez ser parte del contexto general, y este es un tema muy importante porque debemos ponerla en la tecnología actual, que es exigente y que puede llegarse porque la inversión ahora es menor de lo que se tenía. Este es el problema que tenemos y a esto debemos enfrentar con esta propuesta que tenemos, que es muy concreta. Recuperarla, actualizarla y ponerla en un proceso de modernización. Una universidad moderna que alcance otra vez el nivel que tenía en el contexto de universidades latinoamericanas, pero sobre todo que liderice de nuevo al sistema universitario boliviano. Gracias, Gonzalo. A mí me ha llamado la atención fundamentalmente que se enfatiza mucho en el tema académico, que es lo que definitivamente preocupa a la sociedad y a la propia comunidad universitaria, porque finalmente nuestros profesionales van a trabajar para su comunidad y deben responder con mucha propiedad, con seguridad, con alta eficiencia a su demanda. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por haber compartido toda tu experiencia en el tema genético, y esperamos definitivamente que el proceso culmine, como siempre esperamos los universitarios, en una fiesta democrática. Y por supuesto, en lo personal, deseo que te vaya muy bien. Gonzalo, tu despedida, por favor. Muchas gracias. Voy a pedirles a los docentes y estudiantes que participen activamente en la democracia universitaria. Eso consolida la institucionalidad, porque vamos a elegir un rector por 3 años, y ese rector tiene que tener un compromiso en el desarrollo de la universidad en un gobierno de 5 años. Vamos a estar insertos acá, y hay que mostrar primero que somos autónomos, y en esa autonomía podemos generar propuestas que compatibilicen con las líneas de desarrollo que tiene el país y cooperar con esta línea de desarrollo a desarrollo regional, principalmente el Departamento de La Paz. Debemos enfatizar principalmente en el tema de la presencia en área que no sea la urbana, en área rural, en nuestras sedes. Esas sedes, ahí tienen que formarse los profesionales que se van a quedar en la región y que van a ayudar al desarrollo de la región. Por eso es importante la participación. Yo invito a docentes y estudiantes a participar activamente en este proceso eleccionario y, por supuesto, los invito a que, reconociendo nuestras propuestas, voten por nosotros para hacer nuevamente la mejor universidad, la mejor U. Nuestros colores son amarillo y azul. Somos la mejor universidad. Nos comprometemos a llevarla a ese nivel y trabajar de manera comprometida, porque ya lo hicimos antes y creemos que podemos hacerlo de nuevo. Muchas gracias por esta oportunidad y un llamado a nuestra comunidad universitaria para que participe y vote por la mejor. Gracias, Gonzalo. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que
el programa haya sido de vuestro agrado y nos comprometemos a volver renovados en una semana, siempre en horario de 8 a 9, sábados y domingos. Deseamos sinceramente que la comunidad universitaria se exprese democráticamente. Tiene una oportunidad el día 7 de abril próximo. Y ustedes, amigos, disfruten el fin de semana. Compartan con la familia, gocen de ella. Esta es la oportunidad. Ahora es cuando, no después. Que Dios los bendiga y muy buenos días.